Sí. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Cuarentona. Ya no ven 100, ya no cero, 100. Ya no es Ah, cierto. tengo unos amigos que nos están viendo de Brasil, otros en España, en Uruguay, o sea, ahí vamos poco a poco. Bueno, poco a poco. Mira, ahí vamos a hablar de música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Mira, Y ajá. una cosa muy importante, que también mucha gente que nos está siguiendo, muchos los conocen a ustedes, pero a mí no, y viceversa, muchos me conocen a mí y a ustedes Y no. Entonces, la gente quiere que se haga como una pequeña una- presentación de cómo llame tú y a qué te dedicas, en qué lugar se enamoró de ti, cómo es él y todo eso. Entonces, que Pues, comience con Miguel, comienza con Miguel. buenas referencias musicales. José Luis Perales. Está bueno ese José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Entonces, Pregúntale. haz la presentación. Miguel, Miguel, Eh, Bueno, aquí Miguel, yo me, está Miguel. empiezo yo. Miguel. Yo soy Miguel Galucci, yo vengo de Caracas, La Pastora, conozco a Fabián desde que tengo 3 o 4 años de edad, o sea, tengo más de 40 años de amistad. Soy amigo de Rafael porque me viví en Mérida, estudié en la Ilustre Universidad de los Andes, y el día de mi caravana conocí a Rafael. Ese día nunca lo voy a olvidar porque Rafael estaba recién divorciado, entonces estaba ahogando su despecho en Polar con el negro Juan Carlos, que fue el pana que nos presentó. Y bueno, ya de esos 20 años, Rafa. sí. Y además eres politólogo. Sí, soy hablador de huevonada, como dice mi sobrino Irwin. Saludos. Y vivo en Francia desde hace 10 años y trabajo en una empresa de la industria médica donde se fabrican prótesis coronarias, arterias para el cuerpo humano. Y bueno, aquí estamos dándole duro y haciendo este podcast los domingos para mantener la unión de la amistad y para entretenernos y hacer un poco de catarsis y de queja. Más o menos ese es el. Ay, y no olvidemos el lado nostálgico, porque siempre es bueno recordar los buenos, el pasado bueno. Y malo también, para no volverlo a Bueno, hacer. para no verlo así, sí. Sí. Bueno, nada, yo soy Fabián Alberto Beltrán Bonilla. Soy de Caracas, La Pastora, amigo de Miguel de siempre. Vivimos en el mismo bloque, en el mismo edificio. Yo soy fisioterapeuta, maestro en neurociencias. Actualmente soy fisioterapeuta en un centro de rehabilitación acá en Monterrey, México. Llevo 12 años viviendo acá. Yo conocí a Rafa por Miguel, ya más o menos también unos chorros de años. Y bueno, y a todo el círculo de amistades de Rafa, al Juan Carlos, Omar y a Michelangelo Ricky Malandrino. Malandrino y Jorge Darío. Ay, es Jorge Darío. Por cuestiones siempre tuve una época que siempre fui a Mérida y pues tuve ahí siempre coincidíamos ya sea en la licorería del Darío o en casa de Miguel, siempre buenas alcoholizadas nos echamos. Y bueno, nada, los domingos pues es la forma de mantener la amistad y pues recordar que todo tiempo pasado fue mejor, no, mentira, pero sí, y nada, nos da un propósito de mantener pues pudiendo hablar y eso, y por eso, bueno, siempre me da mucha alegría poder compartir los domingos con ellos. Que es los días que grabamos, ¿no? Aunque los capítulos salgan los lunes o martes o miércoles cuando tengo migraña, pero sí, los domingos es cuando nos juntamos. Bueno, y yo soy Rafael Serrano, yo soy merideño de nacimiento, soy abogado y hablador de huevonadas como Miguel. También fui comentarista deportivo, entre otras cosas, pero estoy invitado al podcast porque ellos comenzaron hace un par de años atrás, pero se les había caído el rating y me trajeron de importado. Y Traemos refuerzo. trajeron refuerzo. Y bueno, tengo 10 años viviendo fuera de Venezuela y sobreviviendo fuera de Venezuela. Y aprovecho el podcast también pues para reírme, para divertirme, para informarme, para ver a estos señores. Conocí a Fabián por intermedio de Miguel y a Miguel por intermedio de Juan Carlos Martínez por allá en el 2006, precisamente cuando Miguel se estaba graduando de politólogo.
Y nada, aquí estamos para divertirnos y para intentar hacer reír a la gente también. Así que a Intentar. lo que vinimos, al A lo que fútbol. venía ahora de A música. lo que- Mira, A ver, estaba bueno, hablando de las guerras de Miniteca. bueno, ¿Quién- pues eso va a entrar más adelante porque para comenzar a hablar de la música y de la música que nos gusta, tenemos que comenzar desde atrás. ¿Cuáles fueron las influencias que tuviste en tu casa? ¿Cuáles fueron las influencias que tuviste en el entorno de tus compañeros, digamos, para abarcar la etapa de la casa entre, digamos, 8 años y 15 años? O sea, tus panas y tu mamá y tu papá, ¿qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué se escuchaba dentro de tu familia en Navidad? Bueno, no sé, ¿quién quiere comenzar ahí? Pues, como. Tú sabes que yo voy a empezar por lo último, lo de que qué se escuchaba en la casa en Navidad. Yo creo que ya la respuesta a esa pregunta es bastante unánime y homogénea, porque en Venezuela, los que vivimos en Venezuela y crecimos en Venezuela, escuchamos más o menos la misma música. Billos, Caracas Boy, merengue, salsa que no puede faltar. Pastor López en el occidente del país, cosa que Fabián ahí sí no nos No, puede yo sí escuché acompañar. Pastor López porque yo las Navidades las pasaba en casa de mi familia, que es de los Andes. Pero porque ibas a los Andes, pero en tu casa en Caracas no. No. Que de hecho yo cuando vivía en Caracas yo no escuchaba a Pastor López. Eso es algo que yo conocí cuando yo me mudé al occidente, cuando me fui a Maracaibo. Cuando me fui, no, cuando me fueron, porque a mí me llevaron obligado. Porque tú no querías ser maracucho. Yo no soy maracucho, te estoy diciendo. No, ahí es más maracucho que el tumbarrancho. Chico, no, yo creo que yo tengo un poco de todo eso, sí es verdad. Tengo mi vaina de Sí, sí, maracucho, no la puedo sí, negar. claro, claro, Al claro, punto, claro no que se me tuvo. dispersen. La El música. podcast, pero es que eso forma parte de la música, porque vamos a hablar de influencia musical. Por ejemplo, estando en Maracaibo, o gracias a ese lado maracucho occidental, también escuchaba Tacupá, Los Bacanos, que esa música es bien sabrosa. Para echarse una cerveza y para echar a los perros una tipa. Sí, Tropical Bailable. Es una fusión Bien. ahí. Ellos meten un tecno vallenato con un poquito de guaco y otra cosa más. A estos grupitos que ya yo creo que han desaparecido, no se habla más de ellos, ¿no? Últimamente no he visto nada de esa gente, pues. Está bien. No, yo en diciembre, o sea, yo voy a responder todo ahí. O sea, yo creo, y también creo que que la música en general fue entre nuestros, a lo mejor. En mi casa se oía las románticas de cajón, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, qué sé yo, Leodán, Camilo Sexto, luego más adelante Manuel, Mijares. O sea, creo que también mucha producción nacional, Franco De Vita, eh, Bordel, no sé si se acuerdan de Bordel. No. Sí, No, no. este, que era un Pecos Emanuel. Canvas. ¿Ah? Pecos Pecos Canvas. Esto cambia Cambas. así. Pecos Cambas. O sea, era la música que se oía en mi casa, pues. Quizá mi papá sí tenía otros gustos musicales, un poquito más rockeros. Genesis con Phil Collins, Genesis. De hecho, ahí fue donde yo empecé como a escuchar rock. Sí, eh, aunque no soy fanático de Genesis, pero fuera así como las primeras guitarras que escuché. eh, mm, pero bueno, yo había mucho tropical bailable y mucho serenata guayanesa, mucha producción, digamos, nacional, pues, o sea, música nacional, se consumía mucho producto nacional porque en los 80 90 no tenías necesidad de escuchar música extranjera, porque dentro del país se hacía muy buena música, se hacía buena salsa, se hacía buen merengue, se Sí, hacía baladas, o sea, había incluso bandas de rock que conocí mucho tiempo después, pero que eran producción nacional. sí. Oye, disculpa, yo quiero agregar algo, creo que Rafael podría ayudarnos ahí. Es el tema de que creo que en los 80 se establece una ley o se impone una ley donde obligaba a poner, por cada canción importada había que poner una nacional. Sí, En la en radio. los 80 pasó eso para proteger, digamos, el pop venezolano, ¿no?
Acuérdate que había una batalla ahí entre Sonográfica y Sonorodben, que tenían muchos artistas y entonces estaban casados en las discográficas con los canales, uno con Radio Caracas, otro con Venevisión, pero había mucha producción. Entonces tenías a Melissa, tenías a Karina, tenías a Y Kiara, eran buenos tenías a... productos. y sí, se vendía. Y acuérdate que eso se medía con la cantidad de discos que vendía. Muchos vinilos, empezaron a salir los casetes y posteriormente en los 90 los CD o los discos compactos. Y luego vino otra ley para proteger la música llanera. Acuérdate que la música llanera no sonaba en las emisoras No. venezolanas, solo en algunas AM que se dedicaban a la música llanera. Entonces impusieron de que tenían que colocar música llanera en las FM, en las emisoras de frecuencia modulada. Y En los empezaron años con esas 90 comenzó fusiones eso. también. Empezaron con... Entonces, al principio a mí me chocaba porque yo escuchaba en esa época de las FM, se hizo muy famosa una radio en Mérida, creo que era la Mega, y uno escuchaba el tecno holandés y escuchaba música en inglés, alguna en español, pero a veces te metían una llanera y uno decía, esto como que no pega, ¿no? Pero después empezaron como a colocar unos horarios como, como mejor establecidos para la música llanera, que era en la mañana, muy temprano Y en en la la mañana, noche. ¿no? Ujú. Y en la noche. Y entonces uno se fue acostumbrando hasta que ya es normal escuchar música llanera mezclada con pop y con español y música en español en las Eh, emisoras. Pero eso fue en la bueno también. emisora de Mérida, eso que está diciendo Rafael, yo me acuerdo que la 92, a las 9 de la noche ponía, ellos tenían, era un bloque de música llanera que duraba media hora, una hora y se llamaba Carambañero. Y entonces te metían, ellos tenían una cota, había una cota diaria de canciones de música llanera y ellos te la empujaban todas en esa hora y en la mañana a las 6. Y creo que no tenía ni siquiera publicidad. Entonces era una hora non-stop de música llanera. Sí, eso era como de parte de la radio, pues. Sí, Y era a partir un, de ahí empezó el neofolclore. Finales del 90, o sea, con y se Huáscar desarrolló mucho la Barradas, El música Pollo llanera, volvió Brito. como a resurgir ese gusto de la música llanera, porque la música llanera había como que decaído y solo habían dos exponentes conocidos, que eran Reinaldo Armas y Luis Silva, que eran, Luis digamos, los Silva, más ajá. comerciales, ¿no? Y Los Simón más Díaz. Luis Silva también se oyó en mi casa, o sea, porque también una época que Luis Silva, todas las canciones de las novelas las cantaba el bicho. Ah, Porque él estaba pegado con Y Radio Caracas. Reinaldo Armas, sí. sí, también. Entonces yo, por ejemplo, en mi casa, mi casa es más extraño porque mi mamá era mucho más joven que mi papá. Mi papá era un carajo que venía de Colombia, nació en 1924, entonces él traía unos gustos muy diferentes. Por ejemplo, mi papá escuchaba mucho tango, que me influenció mucho con el tango. Mi papá escuchaba mucho bolero, mucha música cubana como el soneto, es como un bolero, el danzón, que es como un bolero bailable, y los cantantes románticos, que si Leo Marini, o sea, una música bien antigua, Daniel Santos y esa gente. Mi mamá tenía otras tendencias, a mi mamá le gustaba la música folclórica sudamericana, que me la inculcó bastante, mi mamá, pero le gustaba el pop también, porque el primer disco de Laura Branigan me lo regaló a ella, y también escuchaba valses, los valses de Strauss, y le gustaba la música clásica. Entonces yo tenía por ahí mis influencias en mi casa. Mis amigos escuchaban rock en español y en inglés, porque eran hijos de profesores universitarios de la Ilustre Universidad de los Andes, y esos profesores tenían la oportunidad de salir de año sabático a cursar estudios en Europa o en Estados Unidos, y regresaban con música, la música que estaba en boga. Entonces, uno se actualizaba con la música. Y en casa de mi mamá, de mi abuela, mis tías escuchaban tecnomerengue como Natucha. Ujú. Mi abuela escuchaba merengue campesino, por ejemplo. Y mis tías que vivían en Caracas y en Valencia escuchaban salsa brava. Mi tía Elena escuchaba eh, a Héctor Lavoe y a Willy Colón, y mi tía Gladys, que vivía en Guarena, escuchaba a la Fania. Entonces todo eso, yo iba absorbiendo toda esa vaina. Mis primos que habían vivido en Valencia y en Caracas vinieron con la vaina de las minitecas, la ZC que venía de Valencia, que era la más famosa,
Y luego de eso vino ¿te acuerdas? La música, los boperó y la Sí, en el vaina y el 92 más o techno. menos, 91, 92. 91, 92, Entonces, buenísimo. y eso era un arroz con mango, papi, que por eso yo tengo, a mí me gusta toda la música. Y donde mi abuela también se escuchaba la música llanera, pero no se escuchaba a Reinaldo Alma, ya se escuchaba a Custodio Loyola, a Nieves, o sea, a El los carrao de primeros. Palmarito. Cristóbal Jiménez, Carrao Ah, Palmarito, ¿habían todos escuchado el este, carrao de Jesús, Palmarito alguna vez en tu Jesús vida? Moreno, por No, ejemplo. Jesús Moreno, que era mi cantante de música llanera favorito, sí lo era he de oído, pero Bariete. no lo he escuchado, pues. O sea, sí he No, yo sé oído su que nombre, pero no he hay una, escuchado su... perdón, Rafael, que te interrumpí con esta pendejada, pero es que me da mucha ¿No? risa porque como yo estudié cuando empezó este tema de poner el bloque de música llanera a las 9 de la noche, y cuando yo estaba en la Universidad de los Andes, yo hice buenos amigos que venían del llano, entre ellos mi amigo Nicola Felice. Saludos, Nicola, si algún día nos ve. Entonces, acaba de sonar la canción del Carrao de Palmarito. Yo, el Carrao de Palmarito, yo nunca he visto a ese señor. Y me dice, bueno, ¿tú sabes Celia Cruz? Sí, bueno, igualito. Yo tampoco le vi. Era igualito a Celia Cruz, dice él, pero más bajito. Coño. Verga, pa. No jodas. A ver. Con el pelo corto y con sombrero, pero igualito. Igualito que, sí, sí. Entonces, ahí me acerqué yo más a la música venezolana y tal. Y bueno, empecé a viajar, a conocer el llano venezolano gracias a mis amigos. Y sí, de verdad que me metí yo en esos templetes, esas ferias de pueblo que son buenísimas. Uno se divierte un montón. Si tú logras evitar que te entren a coñazo, entrarte a coñazo, que te digan, mira, tu mamá sabe coser, pues que lo cose. Fui, con una pico de oro te abre la barriga, porque esas eran las coñaceras allá en el llano. La puedes pasar muy bien. Pero sí Pero recuerdo una vez es que, haberme perdón, perdido. perdón. Es que ¿Ah? vi la foto del Carrao de Palmarito. Sí se parece. La voy a poner aquí, güey. Aquí la voy a poner. Bueno. Ah, Sí, sí, no, bueno, una vez me perdí yo iba para Pura y me perdí y perdí y llegué al Orsa. No había gasolina, eran las 12 de la noche. Y bueno, busqué un hotel y no había hoteles, bueno, porque había una feria. Y me tocó amanecer, me conseguí a los amigos de Nicola, que no, me los conseguí por casualidad. ¿Qué tal? Coño, chamo, que no hay hotel, no hay que hacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y me dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aguardiente hasta que salga el sol. Y así fue, chamo. Y ver, me ahorré el hotel y me vacilé mi feria, mi fiesta ya, buenísimo. mira, pero toda esa música que ustedes escucharon de niño en sus casas permeó hasta su adolescencia. Usted. Sí, sí, claro. A mí me Sí. gusta escuchar bolero. O sea, dependiendo del grupo con el que esté, si estoy con mi familia, mis hermanas o mis hermanos mayores, mis sobrinos, nosotros nos vacilamos unos boleritos y nos tomamos algo y sabroso. Porque todos nos lo sabemos y cantamos y vaina. Podemos hacer hasta karaoke de bolero. Verga, A yo mí me no. gusta el bolero. A mí no, yo, bueno, no sé, lo que pasa es que no quiero ser sí, el diferente, ¿no? No, no, Pero, tú eres el diferente, ¿no, Azulito? No es que tú quieras, tú eres el diferente. No, aquí no es que lo escojas o no. no, lo que pasa es que yo cuando mis papás se separan, sí, yo adopté gustos musicales, pues, escuchaba merengue, escuchaba salsa, pero eso no era mi gusto, no era mío. O sea, no No, era no, algo eso era que. lo que se escuchaba en la casa, lo que podía ser Ajá, influencia entonces yo para entré ti. como en una crisis de De identidad. identidad, identidad Ajá, musical. de identidad musical y dije, ¿qué soy yo? ¿Qué escucho? ¿No? Entonces, claro, en el 92, 91, 90, 91, 92, la changa o la música electrónica tuvo un boom así. Entonces yo decía, bueno, pero es que esto es lo que se escucha en la radio y esto Mm, no me, no me agrada, pues, o sea, ¿qué es lo que me gusta a mí? Y un día me fui para la Fuerza Armada a comprarme unos vinil, a ver, y conseguí unos viniles de The Police, de Faith No More y uno de una banda que se llama Real Speedwagon. ajá, Y me los llevé, pa. O sea, de hecho fue o sea, el puro dibujo. O sea, porque me compré el Ghost in the Machine de Police y tiene como unos, o sea, de puro autisteando, pues. Me gustó la imagen, me lo llevé. Yo no sabía a qué se oía, no sabía nada, nada. Y entonces me los puse y fue así como que mierda, esto es lo mío.
pero me gustó mucho más The Police. O sea, porque en esa época, o sea, Red Speedwagon es como una... Era eh, más romántico, era más era más romanticoide. romanticón, pero era lo que se llaman power ballads. Pues es rock puyúo, pero con baladita, pues. Y Faith No More es muy agresivo. Entonces yo me fui, Era oye, más escuché, heavy, sí. era más heavy. Y me fui con The Police. Y entonces me fui metiendo más hacia el reggae. ¿Ok? A veces escuchaba Respipago, a veces escuchaba Faith No More. Pero me fui hacia el reggae. Ya entrando a la adolescencia, o sea, empecé a escuchar mucho reggae. O sea, me acuerdo que y como eso casi nadie lo oía, yo me sentía, este es mi lugar. Porque no es masivo. Es mío, no lo comparto. Exactamente. Entonces, pues, Era más Esa fue tu etapa exclusivo. de jamaiquino. Tenías tú una bandera de Jamaica en la habitación. exacto. Y empecé a ¿Pero qué reggae escuchar, escuchaba? Bob Marley, no escuchaba, o sea, Bob Marley lo conocía todo el mundo. Entonces escuchaba bandas, escuchaba Alpha Blondie, Steel Pulse, Jimmy Cliff, Peter Tosh. Jimmy Cliff, ajá. eh, Tuve mi época con V40 antes que hasta que tuvieran un palo. Este, de hecho, lo fui a ver. Ahí entré a Los Pericos. Y ya después, bueno, conocí el amor y me devolví a Faith No More y al metal, pues. Porque, Eh, eh, ¿cómo pasé del reggae al metal? Por ahí como por el 99 2000, ¿sí? 2000, O sea, pero ya 2001. estás en la etapa universitaria, ¿no? No, sí, exacto. Ya, o sea, mi adolescencia fue música electrónica y reggae. Ya. Miguel, esa Mi etapa de niño adolescencia. cuando lo Uy, pasaron de niño a hombre, cuando lo me dieron pasaron una de patada niño a por el culo y mujer. me sembraron en Maracaibo. Entonces yo pasé de escuchar reggae con mi amigo Fabián, de escuchar salsa en Caracas, de escuchar la 92.9, donde hay pop rock interesante, nuevo, moderno, changa, toda vaina, a escuchar vallenato. Está bien. Lo dices con cierta tristeza. No, es que es muy extraño. De todas maneras, uno termina agarrándole gusto a la cosa. Sí, Lo no, que quiero claro, a mí decir, también me gusta el vallenato un poquito. que Fabián hace un comentario interesante que dice, esto no es lo mío, ¿qué es lo mío? Nosotros no nacimos aprendidos, es difícil que uno no tenga influencia de algo. O sea, después tú te haces tu camino, tú escoges lo que a ti te gusta. Sí, claro. Pero siempre vamos a estar influenciados porque, bueno, tenemos hermanos, tenemos familia, o sea, tú solo no vas a descubrir la radio, no o sea, siempre va a venir del exterior. En mi casa se escuchaba mucha salsa y mucho merengue. El problema es que a diferencia que Fabián podía irse al puente Fuerzas Armadas a comprarse unos vinilos y tal, yo no podía hacer eso porque en la casa había un equipo de sonido vergatario, pero cada vez que yo lo tocaba, Amador me sacaba del cuarto. Fuera de aquí, o sea, a mí no me dejaban manipular la radio. Ok. Eso era algo que tocaban los grandes. Y ya hasta más o menos cierta edad. Y de todas maneras, bueno, lo vi como normal, como bueno, eso forma parte de la vida, de la jerarquía. Yo tengo que asumir mi puesto aquí de hermano menor. Pero a mí, cuando empecé a entrar a la adolescencia, que entré al colegio Cervantes, todo eso, agarraba mis camioneticas para ir desde La Pastora hasta allá, hasta la avenida Andrés Bello, siempre, eso full salsa, full Maelo Ruiz, full Willy, Willy, Eddie Santiago. Fania, Dimensión Latina, o sea, la salsa que nosotros conocemos, ya Ese hemos Willy es uno hablado. que tiene la manita así. Ajá, Ese, Willy González. Willy González. Willy, Y entonces, yo también consumí mucha salsa de esa. no, pero es que y me gustaba, huevón. O sea, para mí, montarse en un encaba en Caracas para ir de La Pastora a la Avenida Andrés Bello con salsa, esa vaina era un ritual, era necesario. O vas Siempre para la estaba yo. playa, cuando ibas para la playita. No, ya para la playa ya eso era más cabilla, porque entonces ahí entra lo que hablaba Rafael ahorita de las minitecas, que las minitecas ya producían sus cassettes. Entonces, aquí estamos, Valdemaro Martínez, con la miniteca de Rubén Amaya. Entonces empezaba la mezcla, ¿no? Eso es lo que uno escucha cuando uno baja para La Guaira, pero cuando tú vas en la camionetica para ir del punto A al punto B en Caracas, tú escuchas la canción completa porque es la radio de lo que suena. Sí. Entonces ahí está la diferencia del radio y el cassette, que hay un poco más de respeto por la originalidad. Entonces, bueno, yo me mudo a Maracaibo y obviamente que todo eso es como que me lo arrancaron a los 14 años, ya no sé, no escuchas más nada de lo que yo estaba creando, de esos gustos musicales míos, pues.
sin influencia, entre comillas. Ya, Entonces Maracaibo, bueno, empiezo a andar ahí. No tenía radio, no teníamos radio en la casa, por cosas nos mudamos, se rompió, qué sé yo. Yo escuchaba, era lo que escuchaba Mario Barroso en el carro cuando me daba algún paseo, que íbamos para algún sitio. Entonces ahí conocí yo a Diomedes y después conocí a Pastor López, porque yo estaba más chamo. Entonces Mario me decía, Miguel, acompáñame. Él vendía mercancía, cosas de bicicleta, y íbamos para los pueblos, para la Concepción. Y él ponía esa vaina a todo volumen. Entonces yo, bueno, tengo esta imagen de recorrer esas carreteras zulianas cuando todavía estaban buenas, cuando todavía había democracia y Venezuela era un país, a 140 sin miedo de caer en un hueco y que el carro se destruyera. Escuchando Diomedes Díaz, mi primera cana, o sorbito de champán de Pastor López. Entonces, está bueno, bien. puede ser, tú dices que lo digo con dolor, pero yo creo que, bueno, más bien eso ha contribuido a que yo escuche un poco de todo. Lo único que yo no tengo ese gusto por el rock como lo tienen ustedes, tan Ya, desarrollado y tan fino, pues yo soy más rock ya, comercial, que eso ya. vino En con la cambio, universidad. yo cuando pasé mi etapa de adolescente, mi primo Freddy Pelo, él estaba el que se la pasaba en la floresta, ahí en el bloque donde tú vivías, se juntaba con un poco de adolescentes y entonces ahí fue la época, un disco que se sacó en Venezuela que se llamaba Dinamita, que traía todos los éxitos de los primeros 5 años de los 80 en los Estados Unidos. Y ahí escuché yo Queen, por ejemplo, que nunca lo había escuchado. Escuché a Bruce Springsteen y escuché Living Japan. Tonight, Living Japan. Y esa vaina me voló la cabeza. Yo dije, coño, ¿qué es esta vaina? Y luego me pusieron un disco de Kiss, que Ya va, también, Rafa, Made in Japan, eso lo canta Alphaville, y Alphaville es un grupo Alphaville. alemán. Alphaville, que también tienen una canción, Forever Young, Forever Forever Young. Young, un Pero soundtrack Young, ajá. de una de las Claro. películas de esa época. Entonces, a mí eso me gustó mucho. Entro al colegio y ahí me encuentro con Darío, con Omar y con todos estos muchachos, con Daniel Ávila, que Dios lo tenga en la gloria, que murió recientemente. Y ellos sí, como sus padres eran profesores, ellos tenían acceso a otra música que yo no conocía. En ese momento yo estaba estudiando con Tony Dávila, que su mamá era de Chicago y sus hermanos viajaban mucho y trajeron el disco de Guns N' Roses, eh, el de la Cruz, el que rompió Ah, todos los esquemas, ¿no? Welcome to the Jungle. Ahí viene esa canción, pero el disco se llama Appetite for Destruction, Ah, creo. Appetite for Destruction, ajá. Ok. Sí, Ese ese disco disco fue reventó todo. mortal. Entonces eso me Nelson lo abrió las tenía. puertas al heavy y empecé a tener mucha influencia de mis amigos. Luego escuché Iron Maiden, Metallica, Sepultura. Empecé a tener muchas influencias y había unas que me gustaban y otras no, pero yo seguía escuchando música llanera porque yo iba los domingos para la gallera con mi papá y en la gallera se escucha vallenato, llanera y raspacanilla, que eso es una vaina parecida a Pastor López, que viene más Pero de más Maracaibo heavy. sí, ese Eh, lleva órgano, lleva mucho órgano como Es una vaina muy sabrosa que yo todavía la escucho y no joda, a bailar, papá. Rafa, ¿tú conoces el raspacanilla zuliano? Claro, Rapaca, es muy parecido al barquisimetano y El es que muy yo no vivo parecido al sin mi de Sea. margarita, yo no vivo sin tomar Claro, ese es Rapacanilla sabroso. Mira, Y en muchas de esas influencias de Rapacanilla y de Pastor López se hacían en SEA y en Mérida, con los profesionales, los ideales, los originales. Todo eso era entre Raspacanilla y Pastor López. Era una No se música. hacía, en sea, maldita sea, dijo un carajo una vez. ahora que estaban hablando ustedes de la música en la adolescencia, yo me acuerdo que como en el 92, 93, tenemos 12, 13 años, nuestro compa Nelson, saludos Mayimbe, él empezó a escuchar grunge. Él se montó rápido en ese, ¿cómo se llama? En esa movida. Empezó a escuchar Nirvana, Pearl Jam, y yo más o menos empecé a Pausa. oírlo. Antes de que él escuchara eso, escuchaba a Servando y Florentino y cargaba el pelo cortado igualito que Servando. Ojo con Sí, eso, datos. datos Ya todo importantes. curioso. Ajá. Salserín también permeó ahí. Escuchaban Reni y René, mosca con eso. Bueno.
René fue mucho después, pero bueno. Antes de ser rockero, él fue salserín. Bueno, Ajá, entonces, ajá. Con mucho Entonces, swing. eh, yo más o menos empecé a escuchar con él esa onda, pero yo seguía como mi base de reggae, pues. O sea, mi identidad era el reggae, pero de vez en cuando escuchaba algunas canciones de Pearl Jam, pero no me había engullido en la ideología, en la letra, en la cosa. ¿Ok? Fue hasta bachillerato, pues. O sea, si oía rock, me gustaba. ¿Sí? Por él conocí Zapato 3, por él nos íbamos para el Parque del Este a ver los conciertos de Zapato 3. Este, sí, pero básicamente yo escuchaba reggae nacional y extranjero. O sea, cuando digo nacional hablo que si, no sé, mulato, también ahí entra desorden público, entra esta gente de Mata Rica, o sea, grupos que cebollas ardientes, grupos de ska reggae más o menos de la época, pues. Esos cebollas sonaban bien de pinga. Sí, Sevilla Jardín tenían buenas rolas, tenían buenas. Y había mucho, o sea, en bachillerato fuimos mucho al Parque del Este, a la concha acústica del Parque del Este, y ahí ellos se presentaban. Entonces, habían conciertos ahí en el parque y los veíamos, pues, Zapato 3, Dermis Tatú, ¿cómo se llamaban los otros? Que son mucho más viejitos de Zapato, de Pablo Dañino, ¿cómo se llama? Sentimiento sentimiento muerto. muerto. Sentimiento Muerto, o sea, ya yo consumía eso, pero no era mi mayor porcentaje, sino más así como de joda, pues, con los panas y tal, así como tú escuchabas, o sea, escuchaban el Raspacanilla en sus actividades, tal, yo me metía un poco más en el rock ahí con... Y porque éramos menores de edad, todavía no podíamos entrar a un local de rock como tal, a un bar, ¿no? O sea, consumíamos el que montaban una banda en los parques, digamos, públicos en Caracas. Y el Parque del Este o sea, en Parque del Este vía Wickfield. No sé si se acuerdan en Wickfield. La de Claro que sí, Eurodance. no Saturday había ido. night, A Saturday night. Saturday night. Esa Ese yo es la del vi mismo ahí en el Parque del estilo de Este. Aqua y otros grupitos. Antes de Aqua y todo ese tema. Y champú y toda esa cosa. Yo Shampoo. la vi yo en el Parque del Este. Tú Ya. sabes que esa no era su voz, ¿no? Que la mayoría de las producciones de Eurodance de esa época, de principio de los 90 eran hechos en estudios en Italia. Y entonces venía esta gente y ellos doblaban. Sí. Sí, de hecho, tuve mi época de Eurodance también. Como Milli Vanilli y vaina. Sí, sí, eso no era nuevo. O sea, ellos no eran los únicos. Mm, Wickfield es un ejemplo de eso. Sí, yo tuve ya. mi época de esa música electrónica, de Robert Miles y sí, tuve y que me acuerdo que un entrenador de nosotros que en paz descanse, se llamaba D'Angelo Parra, tenía mucha música electrónica. Angelo Parra, Y lo pasaba ahí los CDs y tal. Y ahí entré con la de Scatman, John Scatman. O sea, tenía D'Angelo ya me Parra, que metí Dios un lo poco más en la tenga, música electrónica. Y ahí sí que, coexistí electrónica con reggae. que Dios lo Todavía no tenga en su más santa con... gloria a D'Angelo. D'Angelo era una influencia musical maravillosa. Además que era Sí, que es una persona excepcional. Rafa, lamentablemente no lo conociste, pero es que tenía un sentido del humor y tenía un carisma. Era ¿Cómo se impresionante. llamaba el hombre? ¿O cómo se llama? D'Angelo Parra. Era nuestro vecino del edificio. sí. Ya. Él Mira, colaboró y mucho en mi, ¿cómo se llama? En mi influencia musical hacia la música electrónica. Y era una vaina tú, que tú no Miguel, tu podías etapa ponerle guaco porque universitaria. de una vez saltaba a bailar. Era una cosa increíble, D'Angelo con su guaco para arriba y para abajo. Sí. Era muy bailarín, era muy gracioso, ¿verdad que sí? Mira, y ahora vámonos para la posadolescencia, esa ya Sí, 18, la etapa 19, universitaria. 18, 19, 21, que es cuando, digamos, tú creas tu criterio musical que te va a acompañar el resto de No, tu vida. pero sin embargo se están pegando un salto muy duro ustedes, porque mira, el Miguel se saltó de la etapa del colegio a la universitaria.
en la etapa del colegio, la universitaria, acuérdense que apareció el reggaetón. No, El reggaetón Y apareció el reggaetón apareció mucho tiempo después. Mira, después del 2000, 2001, por ahí. no, ya va, en el 98, porque yo Hay todavía una guerra, en el estaba 98 hay una guerra. apareció como un proto reggaetón que fueron Baby Rasty Gringo. Ajá. Baby Cuentos de Rasty la gringo, cripta, Dinois. pero estaban sonando los cuentos de la cripta No, el cubo de leche y todo fue después. Primero fue pero Baby yo, Rasty Baby Gringo. Rasty gringo, yo los escuché. Baby Rasty Gringo le decía, cierra los ojos, ve. Fue Ajá. mucho antes del gato volador y del cubo de Esta es leche. buena, esta es buena, Esa es Mira, buena. Fabián, esta es buena. Porque ya va. era como un rap, Con, un sabrosón ahí, ¿no? Ajá, exacto. Y tenía con ritmo de permiso, reggae, compañero, por por favor. eso me la. Quiero hacer una fe de rata. Si quieren hablar del reggaetón, antes de que pasemos al reggaetón, es imposible que dejemos afuera al general. En No, no, general, él está sí. ahí. No, no, el general Él está viene que es ahí. mucho antes, muchachos. La- Te estoy hablando del principio de los 90. De hecho, en casa de Fabián, 93, 94. él tenía el vinil del general, tú sabes, un chombón panameño con una chaqueta de militar. ¿Te acuerdas? Yo me sí, acuerdo de ese Sí, vinil sí, en tu sí, sí. casa. sí, Tenía sí. buenas rolas de reggae. O sea, lo que pasa es que el reggae fue la base para el dembow y el proto reggaetón. O sea, era el mismo tupa tumpa, el mismo Tupa, tupa. chut. O sea, sí, de ahí nace, Ah, de ahí nace. y eso viene de De, de Panamá. hecho, de hecho, el reggaetón viene del ska y el ska viene del mento y todos son unos ritmos así, tupa, tupa, Ajá, y todos igual que jamaiquinos, por igual que cierto. el reggae. Ajá. Entonces, Entonces no, ahí sale el el general. reggaetón, el proto reggaetón fue como en el 98 con Baby Rasta y el gringo. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché reggaetón, yo estaba ya en la universidad, tipo 2000, 2001. No, Y yo 2001. dije, eso va a ser una moda pasajera. Bueno, tenemos No, más de yo 20 estaba en años el de esa moda colegio. pasajera. Ya, pero también había una mujer que cantaba, ¿cómo se llamaba? No, no, no invente papi papi que nos va a pasar, que ¿cómo se llamaba esa? No me acuerdo. Pero ese es de De esa época, la 98, 99. No, factoría. no, no, la factoría es posterior. La No, La factoría, factoría todo de eso. Panamá. no, 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 la factoría, chico, escúchame. Era una puertorriqueña, Esa era la- Lisa M, Rafa, o Francesca. Lisa M, Ese es ella principio es de de los la 90 época, también. No Lisa invente, M es de papito, la que nos va época a del tocar. general. Pero ese fue después ese era como merenguito y Ese era después, un merengue. después Sí, pero todo salió tecnomerengue. al mismo tiempo. O No, sea, tú porque tenías esto, papi, yo tengo eso tecnomerengue en era cassette. el Proyecto Uno, Los Ilegales. No, eso es después, no, Lisa M es No, anterior no, a Ese es eso. merengue Rafa, house. Proyecto Claro, Uno es como del 95, 96, porque Proyecto Uno yo bailaba merenguito cuando íbamos para las programaciones. claro, yo también bailaba Proyecto Uno y lo bailé en Maracay y todo, pero Lisa M es anterior a Es Proyecto antes, Uno. es mucho Sí, anterior. claro, sí, sí, Anterior, sí. mucho. Lisa M salió con el general y luego salió Baby Rasta y Gringo y luego salieron los cuentos de la cripta y luego todo lo que tú quieras. Y había otra además de Lisa M. Había otra que y hacían en las discotecas se hacía una coreografía y una vaina. Yo me acuerdo, marico. Pero Sí, lo que sí, pasa es que yo sí, soy sí, más viejo sí. que ustedes. Ve, mira, pero Entonces, yo el escuché eso, me llamó la atención, 89 salió Lisa M. Y bueno, y el primer palo lo pegó en el 91. Con el ahí disco, está. mira, disco Dancehall Reggae Español. Ahí está, huevón. Eso era una mezcolanza, eso era una chicha con mango. Entonces yo escuché todo y yo dije lo que dijo Fabián, esto no es lo mío, a mí esto no me gusta más el rock. Pero ¿qué ocurría? Que cuando tú ibas a una fiesta, a unos 15 años, a una discoteca, nadie iba a bailar Iron Maiden o Metallica, Guns N' Roses. Todo el mundo bailaba esa mierda. Y Sí, bailaban Rafa Canilla, y bailaban Pastor López, y bailaban Y Pastor merengue, y yo Floyd dije, bailaban también, y ¿oíste? Pastor Floyd. Entonces yo dije, papi, Pastor Floyd. aquí hay que bailar, porque aquí es donde están las mujeres no están en el rock. Una que otra gótica, pero todas las mujeres bailaban merengue, salsa, y estaban en boga el merengue venezolano con el con Ildemaro, Miguel Moli Miguel y el otro Moli. huevón. ¿Cómo se llama el Ildemaro hizo otro? merengue. Sí, el de Maro también hizo merengue y hizo salsa, pero
el que era Estaba más famoso Roberto que Miguel Boli. Antonio, Roberto 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 Antonio. Antonio, Antonio, Miguel ese era Moli, el duro en el esos 89 eran para el los 2000. merengueros. Y entonces viene el Y Tecno Wilfrido Merengue, que Vargas. era producido por, parece que era un productor reconocido de nacionalidad peruana que le metió un poco de la cumbia de ellos. Por eso es que Natucha suena. Tiene Y Natucha era franco-venezolana, no, Natu- franco-brasileña. Franco-brasileña. franco-brasileña era. Sí. Sí, ella no era venezolana, pero o sea, con el tiempo se hizo venezolana. Pues que ahí todo el mundo vivía en Caracas, los Ramazotti y toda esa gente vivía ahí en Caracas. Vivían ahí. Ve- Vivían en Sí, el Ahí Boulevard en pero el Paseo. La reggaetón es Pastora, después, por el ahí. reggaetón fue después. No, Sí, no, Ya el no. reggaetón, bueno. reggaetón como tal, sí, ya vino después, pero yo lo escuchaba en la universidad porque las mujeres lo ponían y movían el bote con esa vaina, pero a mí no me hacía mucha gracia. No, yo me enamoré del reggaetón después, después de la universidad. Yo No, yo egresé. nunca me he enamorado del reggaetón, jamás en No, la yo sí fucking life. cuando hubo una época que iba de fiesta, o sea, ya empecé a trabajar, empecé a ganar plata y ya podía ir a rumbear o ir a fiestear. Entonces hubo como un lapso como de año y medio que me iba con Nelson casi todos los fines de semana, Nelson Mayimbe, y nos íbamos para un antrito que se llamaba Hangar, que estaba ahí en la Castellana, que ponían puro reggaetón y eso era todo, o sea, tú nada más comprabas un todo de Polaroid y te parabas así en la, en la pista y todo el mundo te bailaba. Y coño, pues un tipo que no le sabe hablar a las mujeres, que no sabe ligar. Coño, para mí eso era el paraíso. Me paraba Ah, Él no ahí, tenía ni que moverse. Las no mujeres que tenía ni iban que pasando moverte, se tú iban eras recostando ella sola el tostón. ajá. Y yo dije, esto es una belleza, esto es una maravilla. Y así por conocí eso. varias carajitas. ¿Eh? Sí, pero había un vínculo. El vínculo era la mujer con la música. No era que la música a mí me llamaba la atención, pero yo dije, yo tengo que aprender a bailar esa huevonada porque todas las mujeres bailan eso. No, O entonces, cuando claro. ponían merengue, cuando ponían salsa, yo dije, yo tengo que aprender esto porque si no me voy a morir chiquito. No, y con el reggaetón tenías que cantarle las letras mientras, porque no o sea, tenías que. Tú, A mí me gustaba la Tito el Bambino. Ahora con la de si no le contesto. O sea, y ahí tenías que cantarla y tenías que sabértela. O A mí, sea, a mí me gustaba la de Tito Bambino, el de Aquíétate, gata salvaje. Esa me llamaba la atención. ¿Tú claro, sabes pero cuál me eso gustaba a fue mí? mucho más grande. O sea, yo no escuchaba reggaetón en mi casa, pues. O sea, yo no tenía disco de reggaetón. O sea, yo iba como dices tú, asociaba reggaetón con Con fiesta, con Con joda, ligar, mujeres, con con ligar, fiesta, claro. claro. con la jodera en la universidad. No, Bueno, a mí me o sea, gustaba una que nunca fueron mis decía, gustos musicales. en esa O sea, yo escucho época, reggaetón ahorita por un tema nostálgico, porque bueno, me evoca ese recuerdo de cuando tal, pero ya me pasé. venga, Universidad, ¿qué escuchaba en la universidad? no me Miguel, importa que usted sea mayor que yo la quiero en mi cama, ya me cansé. Tiri, 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 tiri. Mira, ¿qué escuchaba en la universidad? Tito el Bambino. Mira, Tito el Bambino, el reggaetón yo lo escuchaba en la época de universidad, no me gustaba, siempre he estado de acuerdo con Rafael y contigo, me parecía que era una música que no tenía buena letra, que era una porquería, pero que era una herramienta indispensable para ligar y para divertirse con las chicas. ¿Qué escuchaba yo en la universidad? Yo estaba en una onda de pop rock ahí, tú sabes, medio pangolo. A mí me gustaba mucho Incubus, me gustaba mucho Coldplay. Nickelback, Coldplay, esa pendeja. Ahí sí yo era más rosa que ustedes, o sigo siendo incluso, o sea, porque bueno, esa vaina también le gustaba a las jevas y tal, tú se lo ponías en el carro y gozabas una bola. Y que, bueno, que también MTV ponía mucho ese tipo de música, porque nos estamos olvidando de MTV, que también MTV forma parte de la influencia musical de muchas generaciones. Lamentablemente ya pues se acabó, lo cerraron creo que el año pasado. sí, no, y muchos canales de esos han desaparecido. VH1 De también. hecho, en, 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 VH1, en, HTV. en- en mi época universitaria, Sí, pero yo me HTV mudé era un más tiempo donde mi tropicalón. abuela, ahí en la Pedregosa Sur, cerca de la Floresta, en la Horqueta, y cerca donde vivías tú, Miguel. Y en esa época llegó el cable a Venezuela, ¿no? La televisión por cable, y había un canal que se llamaba HTV y ponía música tropical, bailable todo el tiempo. Y Sí. entonces yo ahí vi que aprendí
de la bachata y cosas que eso no se escuchaba en esa época, porque nosotros conocíamos la bachata de Juan Luis Guerra, que era una vaina muy elaborada, no como la bachata original, la cortavenas, la que se baila en Nueva York, ¿no? En Pero la que se también baila en seguía, los burdeles, Rafa. sí, se baila ¿cómo es que se llama? En la chapa, en las chapas que viven, en la En chapera, la casa de burlesque. en la casa de burlesque. Entonces yo seguía teniendo otras influencias musicales porque en la universidad pues todos eran diferentes. Entonces mi amigo Alejandro Patiño, que venía de Barquisimeto, le escuchaba a Lenny Kravitz y escuchaba a Alanis Morissette, por ejemplo, que a mí al principio me fastidiaba, pero después le cogí cariño a la canadiense. Mm. Mauricinho él escuchaba rock, pero también tenía alguna influencia. El papá escuchaba mucha música española, gitana, y escuchaba música brasilera. Entonces ahí yo seguí ampliando mi conocimiento musical porque ahí aprendí de la música brega brasilera eh, y también de la música gitana, que a mí me gustaba la música de Camarón de la Isla y los Gypsy King y esta gente. Entonces empieza uno a seguir ampliando el conocimiento, porque toda esa vaina era nueva para mí. O sea, a mí me gustaba la música gitana, pero nunca había tenido tantos discos a la mano. Y el señor Mauricio nos ponía música, pero también le gustaba mucho Soda Stereo. Entonces regresé otra vez con el rock en español y empecé a escuchar rock en portugués, como Paralamas do Suceso. Paralama Volví a empezó los como, pericos. como ska reggae, más o menos. Ellos eran Sí. rockeros, pero en mi época de ska reggae también los consumí bastante. Muy buena Y, banda. y ahí volví a los pericos, volví a Todos tus muertos, a Fabuloso Cadillac. Fabuloso Cadillac. Eh, Volví mucho al rock argentino, al rock chileno, que Los Prisioneros los conocí en Colombia. Una vez que fui a Colombia me regalaron un disco de ellos. Miguel Mateo, Charly García, bueno. Y ahí me pegué con el rock en español mucho tiempo en la universidad, hasta, hasta hoy, hasta el día de hoy, que ya uno viejo, pues yo escucho rock en español, escucho rock en inglés, pero ya escucho rock mucho más fuerte. Claro que me escucho también mis boleros, escucho mi música romántica, lo que llamamos música de planchar, mi Camilo Sesto, mi Leodán, Música de mi plancha. Leonardo Fabio, o sea, y que también le pongo música llanera. Y dentro de la música llanera me gusta el golpe tuyero y el golpe aragüeño, que eso no le gusta a todo el mundo. Y el golpe de estado. El Eh, golpe de estado te lo damos a cada rato. Puro golpista en esta vaina, ¿vale? Mira. No, Con yo, los yo, yo terroristas. sí no tengo tantos gustos musicales así como, o sea, yo puedo escuchar una banda, la escucho, bien y listo. Porque, por ejemplo, yo pasé del reggae a, o sea, en el 97, 98, yo tenía, o sea, saliendo de bachillerato y entrando en mi año sabático preuniversitario, pasaron cosas. Cosas. Sí, o sea, pasaron un par de eventos canónicos. Eh, Creo que ya había echado el cuento de la monja. Bueno, Ajá. pasó en esa Ah, no. época. Entonces, yo me acuerdo, y esto es un recuerdo bastante, yo no sé por qué Nelson cantaba las canciones de Pearl Jam o de Nirvana. Me acuerdo que tenía un bate que usaba como guitarra y gritaba y como que generaba, yo no sé qué rabia tenía ese marico, que yo decía, marico, te va a dar un infarto ahí cantando y yo no entendía la rechera que él cargaba, porque la verdad yo en líneas generales, a pesar de siempre he sido un tipo bastante tranquilo, ¿sí? Pero cuando me pasan mi evento canónico, yo tenía mucha rabia, mucha rechera, que yo no pude liberar a través de la música que oía, porque el reggae es de todo menos visceral. Y la música electrónica es de todo menos visceral. No servía para liberar esta rechera. Entonces, me acuerdo, sí, o sea, no servía para liberar rechera. Entonces me acuerdo, coño, empecé a escuchar, o sea, empecé a meterme usé el disco de Faith No More. Este, A usted le salía ahí era Slayer. no, empecé con grunge, Metallica, a tope, grunge, o sea, Pearl Jam, o sea, fue como el nicho.
Kurt Cobain, o sea, Nirvana no me gustaba mucho porque ya Kurt Cobain estaba muerto, entonces no sé, ya había Ujú. muerto cuando eso. Entonces me quedé muy pegado con Pearl Jam, Alice in Chains y metería ahí Faith No More, durísimo. Después descubrí Limp Bizkit, Korn, o sea, descubrí el nu Sí, metal. pero fueron posteriores, claro. Nu metal. Entonces, entonces el nu metal era más, todavía más crudo, más visceral. De hecho, como dato, el nu metal revolucionó la forma de hacer metal en el sentido de que no hay solos de guitarra. La mayoría en Deftones, en canciones de Linkin Park, en canciones de Limp Bizkit, Korn o Slipknot, no hay solos de guitarra. Pero lo interesante es que todavía sigue habiendo el puente, o sea, la parte final de las últimas estrofas, donde como que se afincan más, donde hay Cabella, más, guitarra cabella. ajá, guitarra así, guau, 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 y pa, 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 pa. Entonces yo decía, mierda, esto es claro, a diferencia, Metallica suena duro, pero cuando suena el solo, como que es mucho virtuosismo. Entonces yo decía, verga, no, yo necesito algo que me dé más arrechera. Y por eso, o sea, para liberar esta... Marico, tenía que Y que me ponerlo desmaye, presidente, weón. rechera. Eso sí daba rechera, ¿viste? ¿Cómo, cómo? No, Tenía que ponerlo presidente, una cadena de Chávez. Eso sí daba rechera, weón. Entonces caí en el nu metal, caí en el nu metal y luego a lo que era el death metal melódico, ¿sí? Sueco, me acuerdo. Porque cuando yo empecé a incursionar en la búsqueda de música, pero me el acuerdo sueco, ¿qué? que, Nightwish, ¿qué escuchaba? no, marico, más, no, Nightwish no es, Nightwish ellos son finlandeses. Pero Nightwish Finlandeses. es más gótico. O sea, no, yo escuchaba. Halloween, Sonata Ártica. Eso No, No, era. pero nada, eso, Halloween es eso es, alemán. eso es power metal. No, no, no. Sí, power No, metal. ahí empecé a escuchar bandas como At the Ah, el Gates, PowerPoint no hay. no, At the Gates, In Flames, Soilwork, o sea, más, chaca, 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 más matraca, ¿no? Entonces me acuerdo que compré un disco que decía lo mejor del metal, así. Y era un disco de MP3. Eso fue como en el 2001, pues ya yo estaba en la universidad. Y nada, huevón, ahí se fue la caja de Pandora. Porque traía todo, estaba, aparte de como autista era muy divertido, porque estaba todo organizado en las carpetas por banda, por disco, tenía las carátulas de los discos, tenía imágenes de las bandas, o sea, estaba Tenía todo las letras. tenía letras, güey, estaba todo pepito. Y ahí conocí bandas como Amorphis, At the Gates, The Haunted, Tool, Paradise Lost, Catatonia, o sea, todo ahí. Y ahí fue que yo dije, no, esto es lo mío. Y ahí me quedé. Y toda la universidad me Fue escuchando acompañó eso. el metal en general. Desde De el nu ahí me gusta, metal. de ahí de todos esos grupos que mencionó, me gusta Tool. O sea, entonces todas esas bandas me acompañaron toda mi universidad. Y ahí no tuve o sea, yo sé que a pesar de que ocurrió mi evento canónico, empezando el 2000, yo me egresé en la universidad en 2004, 2005, y ya el Fabián que ya había pasado, ya tuve otra relación, otra cosa, pero nunca abandoné el metal. O sea, y Mm. no me abría no, que escuchaste esta rola de este grupo de folk brasileño que toca. No, o sea, Que me toque la cabeza el huevo, dijo Fabián ahí. sí, exacto. Me quedé con el metal y la música electrónica puyúa. O sea, la que tenía letra, o sea, la que decía, o sea, tenía canciones con letras bien, bien marcadas sobre situaciones de vida y tal. Y, o sea, ya más producido DJ Tiesto, Paul Van Dyke, y ya. Entonces, en esos dos, así estuve mucho tiempo. Metal y música electrónica. Ya después me abría otras cosas y tal. Y ya ahorita, pues, ya después más adelante, pues uno va como Ahora eligiendo. escucha banda, porque vive en México, escucha banda y No, corrido. no, Pues, banda para allá no. está. Ahora escucha Los Tigres del Norte, Banda Grupo no, hermano. Frontera Banda no. Sigo y escuchando mucho metal y rock en español. eh,
Héroes Los del Tucanes de Silencio, Sinaloa. Soda Stereo y bueno, todo lo Puro que haga hueque, Cerati. hueque. ¿Cómo? Puro Pero, hueque, pero mira, hueque. O sea, a pesar de que mucha época escuché, o sea, mucho metal, eh, siempre escuché de Police, siempre he escuchado de Police. O sea, nunca he dejado de escuchar de Police. Sí dejé de porque escuchar eso Los es de los Pericos, grupos sí básicos dejé de del heavy. escuchar Bob Marley, Steel Pulse, Alpha Blondy y todas esas bandas de reggae, ya no las oigo. Ya, o sea, ya por la nostalgia, pues. Pero ya no las Mm. oigo. Pero eventualmente sigo escuchando de Police, sigo escuchando canciones de Sting, sigo escuchando Soda Stereo, sigo escuchando Cerati. En mi rap siempre hay un coleado ahí de esa época, pues. Sí, o sea, de mi época de adolescencia, o sea, ya hay cosas que no oigo y que ni siquiera así por curiosidad. O sea, como que creo que, en esa época de mi evento canónico el metal terminó de moldear lo que soy, pues. Hay muchas Mm, cosas de mi adolescencia que ya yo no oigo. Por ejemplo, antes cuando yo era adolescente, las chamas me decían, Galuchi, qué lindos ojos tiene. Ya no me dicen esa vaina. No oigo eso. este muchacho sí es marico. Era. Oye, pero ya va a dejar de aderezar un poquito el podcast porque, marico, tanto rock ahorita me tiene... Pero no lo estás escuchando, marico. Marico. Es que Fabián está hablando y estoy con la banda sonora aquí y tal, y me acuerdo los viajes en carretera con heavy metal a todo volumen y escúchate esta rola, mira lo que dice la letra. Y yo, mamá, huevo, yo no sé hablar inglés, esa época yo no entendí una mierda. Claro, porque como te digo, o sea, este disco, el disco que yo compré en MP3, está, me lo mandaron así, porque, marico, tenía las discografías, la vaina dividida por banda, con su carátula, con letras, güey, las canciones tenían, o sea, habían canciones que no y o sea, todo estaba, Estaba bien trabajado. marico, una hermosura. O sea, y ahí de ahí todo lo que oigo ahorita, lo descubrí ahí. Bueno, entonces yo en mi caso, yo tenía mis carpetas de rock, mi vaina. Después salió el MP3 y el MP4 y la forma de organizar la música con las herramientas Winamp y todas esas vainas. no, ¿cómo se llamaba la otra? La de iTunes. Pero iTunes. siempre que había una reunión familiar en mi casa, se ponía, si él era cumpleaños de mi papá, se ponía la música que a él le gustaba. Entonces siempre se escuchaba bambuco, que es una música tradicional colombiana del oriente colombiano. Se escuchaba el tango, se escuchaba el bolero, y muy música llanera. Un cuñado mío cantaba música llanera y cantaba música llanera en vivo. Los amigos de mi papá eran músicos en Mérida, los hermanos, los Martos, y hacían música en vivo. Entonces yo siempre tuve mucha influencia en vivo de toda esa vaina, ¿no? Y cuando iba donde mi abuela, entonces era el merengue campesino, música llanera también. Tengo un primo que canta, que ahora es cura, por cierto, pero canta muy bien, canta Ahora canta música, la misa. canta la misa, pero con la voz de Pedro Infante. Eh, Y cuando se iba a Verga. rumbear, pues la rumba era otra cosa, ¿no? Ya vino la música electrónica, pero con DJ, que no existía antes, como Tiesto, como De Guetta. Eso, antes no era era la música electrónica, pero detrás de una miniteca o de discotecas. No era la estrella, no era un El DJ DJ, como es ajá. ahora en Tomorrowland, que llevan 5 15 DJ y hacen una mega rumba y cada uno tiene sus éxitos. Antes era diferente. Habían grupos que hacían música y pegaban uno o dos batacazos, Technotronic, como, por ejemplo. no, y posterior a Technotronic, como, ¿cómo se llama este grupo? Habían grupos holandeses y alemanes. No recuerdo ahorita el nombre, un grupo que yo escuchaba, los no sé qué Brothers, Chemical que no son los Brothers. Ah, Latin Chemical Brothers, Brothers. Chemical Brothers, o que pegaban tres batacazos de música electrónica, ya después eran DJs. Mm. Y bueno, y el reggaetón siguió ahí, con las mujeres, bailando reggaetón, siguió, después apareció el dembow, que me gusta mucho, es muy pegajoso,
que es una mierda, musicalmente hablando es una mierda, pero no hay nada más pegajoso que un El dembow. dembow es relativamente nuevo, Rafa. Sí, eso es nuevo, eso es muy nuevo, pero aquí se escucha mucho, en las discotecas de Nueva York se escucha mucho porque hay muchos dominicanos, normalmente los DJs son o colombianos o puertorriqueños o dominicanos y siempre ponen mucho dembow, mucha bachata, esa bachata cortavena. Sí, en la Eh, época, hubo una época que en Venezuela pegó mucho la bachata y entonces si vas a salir con un culito ahí, por lo menos tiene que, un, dos, tres, patica, un, dos, tres, patica. bueno, yo nunca bailé bachata en Venezuela, No, pero yo sí, aquí bien sí que me borracho tocó sí bailé bailar. bachata y De las hecho, Coño, cantaba eso y las tengo hay que un de... verlo DJ yo. Hay un DJ dominicano muy famoso que se Ah, llama Adonis. Adonis. Que es famosísimo, eso suena en todos lados. Y bueno, esa musiquita es pegajosa también. Es muy pegajosa. no, mira, ¿tú sabes con quién yo bailé bachata? ¿Con quién? Con de las hermanas desastrosas. Ajá, con Rosa Meltroso, qué bueno. No, desastrosas. No, yo sé, marico, la troza. Eh, Sí, con esa bailé yo bachata. Me acuerdo que nos íbamos no era Hard Rock Café, ¿cómo era el Little Rock Café, me acuerdo? Y ahí era puro merenguito, salsa, y al final cuando ya, ¿cómo se llama? Ya se estaba acabando todo, ponían un set de bachata. para que la Y, gente termine ir para su casa, para que se ajá, ponen a entonces aguantarse de claro, todas. marico, ahí ya estás tú con una botella de ron en el cerebro y ya estás cuadrado todo, mira, de aquí para dónde, vámonos para el, vámonos para el Aladín, ah, bueno, porque Para el ese era flecha también loca, himno decíamos nosotros allá en castellano. Mérida. El flecha Entonces, loca. entonces ella está pam, 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 ahí probando material para que sienta lo que se va a llevar el rato y bueno, ¿qué vas a hacer? Ah, Te toca viste, bailarla. viste que eso es mejor que el rock ese que tú escuchabas con arrechera, huevón. Pe- Está Los bien, pero resultados eran mejores. está bien, pero no, o sea, yo bailé merengue, bailé Eh, salsa, bachata, todo está bien, pero no forman parte de mi playlist de Mira, vida. Fabián, ese otro tipo de arrechera. Tú sabes que en el Perú, creo que en Colombia también, Rafael, corrígeme si me equivoco. Arrechera es estar excitado, estar cachondo, estar con el bicho parado. Sí, Sí, en Entonces Colombia era otro arrecho tipo es de estar arrechera. cachondo, sí. claro, Estar arrecho es estar pero con el bicho. pero yo me acuerdo, sí me acuerdo que yo era renuente a, ¿cómo se llama? No, metalero que se respeta no baila salsa, no baila merengue. No escucha reggaetón. Ajá, entonces me acuerdo una vez, ya estábamos grandes. Y Nelson ya no escuchaba rock, sino era puro Tego Calderón y toda esa vaina. Ya me Y me acuerdo de dice, Tego no, Calderón. marico, tú tienes que agarrar y venir tu fin de semana conmigo. Bueno, sí va. Me fui con ese, para ir para Langar y bueno, hermano, ahí el reggaetón hizo metástasis. Y entonces, claro, entonces si vas o sea, si quieres cuadra un culito, una vaina, y van para un antro, te toca bailar, pues. No baile Pastor López, pero sí baile reggaetón, merenguito, salsa y esa vaina. Claro, porque si tú no bailas, terminas cuidándole el trago al tipo que le va a recostar el tostón a la tipa que tú Ah, invitaste. exactamente. Si no la baila, Terminas ahí claro, al lado de la ya, mesa cuidando trago. Entonces, no. o sea, ya en mi, porque no es que yo baile como Chayán, no, yo bailo mal. O más o menos ahí, ¿no? O sea, ay, por lo menos lo estoy intentando. Entonces, claro, ya empecé a usar No le otra sigue el estrategia. paso a una procesión. Ajá, exacto. Yo le sigo el paso a la procesión y bueno, ahí va. Ya después, coño, me siento mucho más cómodo en un bar con musiquita rock, tomando cerveza, pero si hay que salir a bailar, se baila. ¿Qué vas a hacer? Sudar. No sé por qué me imaginé a Fabián en una procesión del Nazareno, chao, perdón. Y No me lo perdido, imaginé y bailando, me lo perdido. Todo el imaginé mundo así, rezando. y él para el otro lado. Coño, Así marico, el santo va para allá y a como, verga. Y se mira, fue. como marchaba, ¿te acuerdas cómo marchaba Mickey? Que todos hacíamos porque marchara como un militar y él marchaba era así. Así va gente en la procesión. No, bueno, pero sí, o sea, Ay, coño. claro, pero si tú en mi época como decir, no, no, yo no necesito, no, ya después no. Está bueno. Ya después sí me tocó bailar. Bueno, ¿qué podemos decir? La música es vida. Sí, pues sí. En definitiva, el que no baila se muere chiquito. Hay que bailar muchos géneros para que le vaya bien en la vida, para que Hay prospere que con las bailarlas a mujeres, porque todas. hay que bailarlas a todas,
las feas te ponen bonitas, A las las gordas te ponen gotas, a las flacas, abuelitas. las abuelas bailan más que todo, más El que tema, todas. el tema mío con el baile es que, como no bailo muy bien, Tiene dos yo pies izquierdos. sí, Alemanes. sobrio, siento que me juzgan. Entonces no, tengo que ponerme pedo. O sea, tengo que agarrar, echarme unos tragos. Ah, no, Y a mí me importa un carajo el lo que problema es opinen de que, si bailo bien o bailo mal. Yo desde que la vieja esté moviéndole, yo ahí voy pegado, maletica, entonces, al corte. sí, el problema es que cuando yo tomo me convierto en una persona que le gusta tomar y le gusta hacer el ridículo y le gusta bailar y sigue tomando y sigue tomando y sigue tomando y Miguel es Eh, testigo de eso, pues. bueno, hasta que se acabe el trago. Sí, o sea, hasta que ya no pueda más, entonces, coño, Este o una vez sea, se robó en la discoteca. Ya nos íbamos, vámonos, Fabián, ya se nos acabó la plata, ya nos bebimos todo el ron, ya no, vámonos, ya eran las 4 de la mañana. Yo, no, y para el camino no hay nada. Y cogí un vaso de una mesa cuando iba saliendo y no joda. me lo horror. Y se Se lo lo Sí, robó. robó. Pero Rafa, ¿sabe qué era? No era ron, no era cerveza, era un coño. El bicho se equivocó de vaso, cogió fue el vaso de limón que te dan en la discoteca para echarle al ron hecho. Iba tomando limón. Dice, esto no me va a dar gripe, decía en el camino. sí, o sea, no, yo me ponía feo. Entonces, claro, ya con el tiempo, ya no tienes 25, 26. Ya, si yo me echo una peorita, son 3 días que estoy Sí, yo sí, en el recuperación. trasnocho pega duro. Tengo que meterme así como Goku, marico, en la cámara para Coco. poderme rehabilitar para ir a trabajar. Coño. Sí. Por eso es que hay que meterse la pena el viernes, para poder tener sábado y domingo para recuperar. Sí, o sea, no, no, no. Entonces ya por eso, o sea, Para meterse en el sarcófago Coño. con suero y sopita y vaina, ya para que el domingo en la noche está uno fino. sí, marico, no, no. O sea, eso era Bueno, cuando era joven, muchachos. ahorita ya no. Entonces ya ahorita Bueno, bailo menos, pero porque me tomo menos, pues. Mucho menos. Bueno, les voy a decir como los adolescentes, me tengo que ir, Bueno, algo tiempecito más de la conmigo. música es vida. la música es vida y Y, bueno, y nada, el rock para ponerlo en el carro, la música de planchar en su casa, pero para bailar, Lo que merenguito, venga, sí. salsa y hasta el reggaetón, creo yo, cuando esté borracho y como no, Fabián. y no olvidemos a Julio Iglesias. Julio Iglesias, tú se lo pones a mi mamá y te deja todo el apartamento limpiecito. Esa música para cachifear sabroso. A ver, ¿Eh? By the way, Pecos Camba tiene unas rolas, unas canciones, Pecos Camba. Esas sí están en mi playlist. está bien. O sea que Peco Camba vendía tomates ahí en el mercado de Coche, ahí fue donde lo descubrieron. ¿Sí? Sí. Mm. Ah, eso no lo sabía. Yo a Pecos Camba Sí. lo vi en la feria de Chivacoa, en el estado de Yaracuy. Bueno, Peco Camba le gustaba jugar Vagamon también. Güey, tremendo espectáculo, güey. Ah, seguro puso a bailar toda esa gente, todo ese poco de brujo. No, el bicho Chihuahua. se cantó no, esta canción la canta Air Supply. Y el bicho hizo un cover de puros covers rock. Y al final, bueno, para los que vinieron, se tiró un set al final de puro merenguito. Mariluno, Mariluno. Ajá, exacto. No Entonces, merengue. este set fue para los que vinieron. Pero al principio se tocó puros canciones de rock clásico. Ah, bueno, qué bien. Güey, Excelente. marico, imagínate tú escuchar rock clásico y luego echar un rapacanilla como de. Cantó Coño, como más 3 horas, bueno, me acuerdo. más bueno Me Era acuerdo. como imposible. en la... ¿dónde era que iban todos los rockeros y los reggaetoneros? No, los reggaetoneros no, los rockeritos y vaina. Era allá en Mérida, Rafa, que terminaba todo el mundo bailando merengue y salsa a las 3 de la mañana. En, ahí En Virosca. en Virosca. En Virosca. En Virosca y después arriba en donde el francés también, en la 19 también ponían merenguito y salsa y Sí, entonces. salsita brava. Sí, el de Pecos Camba tenía buen show. Bueno, vámonos para el coño, pues. Nos fuimos, pues. Bueno, señores, que les Sayonara, vaya bien. bichos.